Estimados hermanos, estamos en la lección número 5 y estaremos viendo en esta lección número 5 formulación de la idea central y tratamiento del pasaje. ¿Sí? Formulación de la idea central y tratamiento del pasaje. La idea central es el pensamiento de un texto expresado en forma de una oración completa, o sea, tiene un tema que está formado por un sujeto y un complemento. También puede decirse que es una oración completa que identifica el tema del sermón y lo que se dice de él. O sea, que la idea central está formada por un sujeto, por un predicado. La idea central está formada por de qué habla el autor y la explicación de lo que está hablando el autor. Eso es la idea central del texto. Hemos visto la parte de observación, la parte de interpretación. Ahora vamos a entrar en la parte de encontrar la idea central del texto. Los traductores han dividido los textos bíblicos en párrafos, cada uno de ellos tiene un pensamiento mayor dominante e identificable. De hecho, la definición de un párrafo es que propone un pensamiento cardinal. Este pensamiento mayor es lo que yo llamo proposición central del texto. Cada proposición central está integrada por dos componentes, el tema y el énfasis. O sea, algunos autores le llaman la proposición central del texto, o otros le llaman la idea central del texto, ¿sí? Recuerden que estamos interpretando en este momento la idea central del texto, no la idea homilética, la idea del sermón, la idea central del sermón, la idea central del texto. Algunos autores le llaman, como Juan Medina, el tema y el complemento, o el sujeto y el complemento, y en el caso de Richard Ramesh, Ramesh Richard le llama el tema y el énfasis, ¿sí? Así que ambos autores lo nombran de forma diferente, pero tienen el mismo concepto con respecto a lo que es la proposición central del texto. O sea, esto es el corazón de lo que es el mensaje. A través de esta proposición va a girar, ¿sí? La predicación, va a girar los puntos mayores que vamos a estar desarrollando en este curso, cuando estén desarrollando el sermón, ¿sí? Entonces, es importante poder desarrollarlo de una manera precisa, de una manera clara, de una manera sencilla, ¿sí? Para eso, vuelvo a repetir, necesitamos leer muy bien, necesitamos entender el texto, cómo están los pensamientos dentro del párrafo y cuál es el pensamiento dominante dentro de esa realidad del texto, ¿sí? Entonces la definición la compartí y también expliqué que los traductores han dividido los textos en párrafos y cada párrafo tiene pensamientos. Algunos son mayores, otros menores y un pensamiento dominante. Y expliqué cómo los autores nombran a la idea central del texto o a la proposición central del texto, ¿sí? Cada uno de acuerdo como lo quiere expresar. La proposición central es el corazón del texto y es a través de la cual los distintos puntos se van amalgamando. La proposición central surge de las siguientes preguntas. ¿De qué está hablando el escritor? Ahí surge el tema. ¿De qué está hablando el escritor? Surge el tema. ¿Y qué está diciendo acerca de lo que está hablando? Surge el complemento, ¿sí? ¿De qué está hablando el autor? Por ejemplo, en Juan capítulo 6, de que Jesús es el pan de vida. ¿Qué está diciendo acerca de Jesús que es el pan de vida? De que, por ejemplo, uno de los puntos sería que todos los que el Padre le da vendrán a él, ¿sí? En el texto de Juan capítulo 6. Así que la proposición central es el corazón del texto y surge de las siguientes preguntas. ¿De qué está hablando el escritor y qué está diciendo acerca de lo que está hablando?
Aquí voy a mostrar un ejemplo en Hebreos 11, 23 al 26, aunque no voy a leer el texto por cuestión de tiempo. Este texto marca, si yo me pregunto de qué está hablando el autor, está hablando de Moisés como el sujeto, como el tema, ¿sí? ¿Y qué se dice de Moisés? ¿Sí? Que sería el predicado. Una posible forma para la idea central exegética sería: por la fe Moisés miró con optimismo el futuro a pesar del sufrimiento presente. Esto lo pueden hacer como ejercicio, vayan a ese texto de Hebreos 11, 23 al 26, hagan la pregunta: ¿qué dice, qué se dice de Moisés o qué dice el autor? ¿Qué está diciendo el autor del texto en este momento? Y después que ustedes se den cuenta que está hablando de Moisés, que es el sujeto, ¿sí? O el tema, se tienen que preguntar, ¿sí? ¿Qué se dice acerca de Moisés? ¿Sí? Una posible forma de idea central sería: por la fe miró Moisés con optimismo el futuro a pesar del sufrimiento presente. En Nehemías 8 también, capítulo 8, versículo 1 al 18, también lo muestra de la misma manera. Si ustedes vayan y lean el texto para poder corroborarlo. ¿Y de qué está hablando el autor? La palabra de Dios es el sujeto o el tema. ¿Sí? ¿Y qué se dice de la palabra? La idea central exegética sería: la lectura de la palabra de Dios trae bendición y gozo. ¿Sí? Estos son específicamente el caso de la idea central del texto. ¿Sí? O sea, estamos interpretando la idea central del texto, ¿sí? No la idea homilética, la idea central del texto. Génesis 45, capítulo 45, versículos 5 al 8, el autor está hablando de José. La realidad de José es el sujeto. ¿Y qué se dice de esa realidad? La idea posible sería: la realidad presente de José no era el resultado del mal de sus hermanos, sino la voluntad de Dios. ¿Sí? Y también podrían, mis queridos hermanos y hermanas, sería bueno que ustedes intenten hacer lo mismo en otros pasajes. Y les sugiero que utilicen Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 al 11, Efesios capítulo 5, versículo 11 al 20 y el Salmo 27, ¿sí? Utilícenlos, háganse la pregunta, como hoy compartí, de qué está hablando el autor, ¿sí? Y qué está diciendo acerca de lo que habla, ¿sí? O sea, de qué está hablando el autor sería el tema, y qué es lo que está diciendo sobre el tema sería formaría la oración completa, o sea, la idea central del texto. Así que les animo a que hagan esos ejercicios que figuran allí abajo, donde dice Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 al 11, Efesios 5, versículos 11 al 20 y Salmo 127. Como podremos ver, es una expresión concisa y llamativa de los elementos que están dentro de la idea exegética de un pasaje. Eso es lo que es la proposición central del texto. Es decir, es la expresión de la idea exegética en términos del predicador y de sus oyentes. Acá es el momento de cruzar el puente, cuando pasamos del texto a la realidad de quienes oirán el mensaje que predicaremos. Esto es lo que tenemos que comunicar a la congregación y hacerlo entendible, ya que nos hará efectivos en la comunicación. Esto tiene que ver con la idea homilética, ¿sí? La idea homilética. La idea homilética, tenemos que pasar la idea central del texto a una oración concisa, llamativa, precisa, que nos ayude a poder entender, a que la audiencia pueda entender cuál es la idea central del sermón, ¿sí? La idea central del sermón o la proposición central del sermón. O sea que contemporizamos, mejor dicho, la idea central del texto en la idea central homilética, o la proposición central del texto en la proposición central homilética. Eso es lo que vamos a estar haciendo para poder desarrollar el sermón que vamos a predicar, ¿sí? Vemos aquí un gráfico y que nos muestra la realidad. O sea, tenemos que pasar del mundo bíblico, de la interpretación del pasaje, de entender la idea central del texto, al mundo, ¿sí?, en que vivimos, del mundo del autor,
al mundo en que vivimos. O sea que debemos ser precisos a la hora de interpretar, de poder entender la idea central del texto para pasar la idea central homilética o proposición central del sermón, ¿sí? Debemos ser muy precisos, porque de esto depende grandemente el sermón. Charles Simeon, uno de los principales predicadores, dijo que cuando una idea es atornillada, ¿sí? El tornillo tiene una gran fuerza que es difícil después de sacar. Y cuando uno tiene una proposición central del sermón efectiva, clara, concisa, queda grabada en la vida de los oyentes, queda grabada en la vida de los oyentes. Entonces debe ser precisa, clara, entendible y aplicable a la realidad de la audiencia, ¿sí? Cuando queremos pasar a la idea exigética, a idea homilética, ¿sí? Reuel Howe escuchó cientos de sermones grabados y sostuvo conversaciones con laicos y llegó a la conclusión de que las personas en los bancos de la iglesia se quejan casi unánimemente de que los sermones a menudo contienen demasiadas ideas. Eso puede ser una observación incorrecta. Los sermones rara vez fracasan porque tengan demasiadas ideas. Fracasan porque tratan ideas que no se relacionan entre sí. Ese es el gran problema que tenemos en la predicación hoy, que la mayoría de las ideas no están relacionadas, los puntos del sermón no están relacionados con la idea central del sermón o con la proposición central del sermón. No es que la gente no entiende lo que están diciendo, lo que pasa es que dicen tres cosas distintas en un mismo sermón. En vez de decir una sola cosa con puntos que lo van congruentemente apoyando, congruentemente clarificando. Eso es lo que el autor está diciendo y lo que pasa en muchos púlpitos y lo que tenemos que tratar de corregir a la hora de exponer la palabra de Dios. Primero, la idea central del texto pasa idea homilética y los puntos que vamos desarrollando se someten a la idea homilética o a la proposición central del sermón y se somete al propósito del sermón, que después estaremos hablando de este tema, ¿sí? El tema más el complemento, la gran idea. Este gráfico nos muestra que teniendo el tema y el complemento del texto basado en el estudio del pasaje, de lo cual surge la idea exegética y luego debe hacer entendible la idea exegética para el mundo contemporáneo del predicador y oyente, en donde se transforma la idea homilética. Aquí tenemos el corazón del sermón. Vuelvo a repetir, aquí tenemos el corazón del sermón, ¿sí? Y también Haddon Robinson en su libro Predicación Expositiva dijo claramente que Predicación Bíblica dijo claramente que nuestro propósito debe ser como una bala y no como un perdigón que dispara para todos lados. Debe ser como una bala preciso hacia un punto, ¿sí? Y no como perdigones que un montón de ideas. No, una sola gran idea que apunte a la vida de los oyentes, ¿sí? Eso es lo que va a hacer efectivo la exposición del sermón, ¿sí? O sea que estamos hablando de la proposición central del sermón o la idea homilética. Por ejemplo, vamos a estar tratando, aquí tenemos 1 Tesalonicenses 1, 1 al 10. Invito a que este texto lo puedan leer en sus casas, ¿sí? En su tiempo de estudio y puedan ver la idea central exegética, ¿sí? Una vez que leen el texto, que hacen toda la observación, los interrogantes, podrán ver que la idea exegética es que Pablo expresa su gratitud por los tesalonicenses, ¿sí? Esa es la idea exegética. Cuando usted observó, interpretó el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 1, 1 al 10, y saca de qué está hablando el autor. Está hablando de que Pablo expresa su gratitud a los tesalonicenses, ¿sí? ¿De qué está hablando el autor y qué está diciendo acerca de lo que habla? Y predicable, fíjese qué pasa, la expresión de gratitud de un siervo de Dios por el desarrollo de la iglesia, ¿sí? Es muy diferente la idea exegética de la idea homilética o predicable o propósito central del sermón. La expresión de gratitud de un siervo de Dios para el desarrollo de la iglesia, ¿sí? Y ahí están los tres puntos mayores. Si ustedes leen los versículos del 4 al 7,
dando gracias por el obrar de su fe. Versículo 8, dando gracias por el trabajo de su amor. Versículo 9 y 10, dando gracias por la constancia de su esperanza. En sus casas lean estos pasajes, lean este pasaje, presten atención y van a ver cómo los 3 puntos están manejados de acuerdo a la idea predicada, ¿sí? La expresión de gratitud de un siervo de Dios por el desarrollo de la iglesia. O sea que está dando gracias por el desarrollo de la iglesia, por la obra de su fe, dando gracias por el trabajo de su amor, dando gracias por la constancia de su esperanza, ¿sí? Busque el tema del texto, ¿sí? O pasaje, ¿sí? Busque el tema del texto o pasaje, ¿sí? El primer punto para el predicador es encontrar el texto. ¿Cuál es la idea central y predominante en el mismo? Esto lleva tiempo, estudio, los pasos que hemos visto en la parte de interpretación. Luego de la investigación pertinente del texto, usted debe desarrollar en una oración, como compartimos anteriormente, que está compuesta por el tema y el complemento, la idea primordial o predominante del texto. Eso es lo que estuvimos viendo y esto es el paso a paso del desarrollo del sermón, paso a paso del desarrollo del sermón, ¿sí? Buscamos el tema del texto o pasaje, ¿sí? Si te toma el pasaje conocido de Esdras 7:10, que dice lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Aquí encontramos, hermanos, ¿de qué está hablando el autor? De que Esdras había preparado su corazón. Y tenemos 3 conectores lógicos que estructuran la idea, ¿sí? Estructuran la idea y realmente nos enseñan. Esdras había preparado su corazón, ¿sí? Para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Usted se encuentra aquí bien definida la idea central al preguntarse qué es lo que el escritor bíblico está hablando. En este caso, nos damos cuenta de que la idea central es: Esdras había preparado su corazón, ¿sí? De que Esdras había preparado su corazón. Y en consecuencia, ¿sí? Para inquirir en la ley de Jehová, dice aquí, ¿sí? Para cumplirla y para enseñar a Israel. Ahí tendríamos los 3 puntos mayores de este bosquejo. Tratar tema y complemento. Una vez que sabemos cuál es la idea central del texto, como hemos mencionado anteriormente, debemos ver reflejada esta idea central en un tema y complemento. Esto surge bajo las preguntas de qué está hablando el escritor, qué está diciendo acerca de lo que está hablando. Vuelvo a repetir esto porque esto nos ayuda para que usted pueda entender cuál es la idea central y después desarrollar los puntos mayores, ¿sí? Lea el texto, primero observación, después el paso de interpretación. Una vez que tenga eso, busque la idea central del texto y los puntos mayores, que eso surge a través de tener en cuenta los conectores lógicos, como habíamos hablado anteriormente, las palabras repetidas, ¿sí? Algunas preposiciones, algunas conjunciones, todo eso ayuda a poder tener un esquema, como habíamos hablado anteriormente, sobre el sermón a predicar, o sea, el texto a predicar, ¿sí? Es posible que en un texto haya varios temas. Por ejemplo, Efesios 4, versículos 7 al 16, tiene 3 temas diferentes en el mismo pasaje, y uno podría abordarlos a los 3 puntos unidos en un tema bien explicado, en una idea central del texto bien explicada, o podría hacerlos por separado, ¿sí? Efesios 4, 7 al 11, después del 12 al 15 en adelante, ¿sí? O sea que podría explicarlo en 3 exposiciones. Podría exponerlo 3 veces, en 3 domingos, por ejemplo. Efesios 4, 7 al 16. ¿Sí? 4, 7 al 10 tiene uno, 4, 11 al 13 tiene otro, y del 13 en adelante tiene otro punto mayor que pueden ser explicados o juntos o por separado,
siempre y cuando tenemos que ver cuál es la idea central del texto que después se le va a transformar la idea central del sermón. O sea que si tiene más de un tema, no se preocupe, analice cuál es el que va a utilizar, ¿sí? Y de acuerdo a eso formule la idea central, la proposición central del sermón para no salirse del tema, para no disparar muchos puntos que no tengan coherencia, sino distintos puntos que tengan coherencia con el propósito central del sermón. Desarrollar la idea central. En este caso, el desarrollo de la idea central, que primero será exegética de acuerdo al texto y luego homilética de acuerdo al sermón, se puede organizar de dos formas. La primera, siguiendo la estructura del texto, yo creo que es lo más fiel y a la vez lo más eficaz y lo que lleva siempre al clímax del texto. Y la segunda, según la prioridad que puede darle el predicador. Esto a veces puede llegar a producir malinterpretación o no llegar al clímax del pasaje y perder a los oyentes antes de dar la aplicación. Así que yo considero siempre seguir la secuencia del texto. El texto siempre lleva un clímax, ¿sí? Siempre lleva a Jesús y un clímax. Entonces, yo considero que la opción primera es la más importante, seguir la estructura del texto, ¿sí? Al desarrollar la idea central exegética o la idea central del texto, debemos seguir, para mí, la estructura del texto, mantenernos fieles, ¿sí? Generalmente, el texto habla por sí solo en sus relaciones de par de pensamiento a pensamiento dentro del texto. La idea central, hay distintas formas en que uno utiliza la idea central. La idea central puede ser explicada. La explicación o desarrollo de la idea central puede variar. Una de esas formas nos permite presentarla a fin de que los oyentes esperen una respuesta a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Esto sería la respuesta después de la presentación de una idea. El cómo de una idea central para explicarla. La forma más natural para el desarrollo es a través del uso de complementos adverbiales en los puntos mayores del bosquejo. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Filipenses capítulo 2, 3 y 4. Lean este texto en su casa. Aquí vemos que cómo están usados los complementos adverbiales. Debemos servirnos unos a otros sin egoísmo. Acá tenemos la idea central del texto. Debemos servirnos unos a otros, ¿sí? Complemento adverbial, sin egoísmo, debemos servirnos unos a otros de corazón, debemos servirnos unos a otros poniendo por encima las necesidades de los otros. Eso lo vemos en este texto de Filipenses, capítulo 2, 3 y 4. Así que la idea central puede ser explicada, la idea central también puede ser demostrada. En este caso, la idea puede ser probada de varias maneras. Normalmente se recurre a los términos conectivos de razón y lógica, tales como ¿por qué?, pues, ya que, por tanto, para qué, etc. Este tipo de idea pide respuestas al predicador y despierta a los oyentes la pregunta ¿por qué? Le voy a dar un caso particular, la resurrección de Cristo, ¿sí? ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? O sea que la idea central demostrada es como una argumentación, es una argumentación. Por ejemplo, la resurrección del creyente es una gloriosa realidad. 1 Corintios 15, lean este pasaje en sus casas. Fíjense que empieza desde el versículo 1 al versículo 24 y dice lo siguiente. Según la idea central, la resurrección del creyente es una gloriosa realidad. Entonces viene la pregunta ¿por qué? Porque la resurrección es un principio esencial del Evangelio, versículos 1 al 4, porque las apariciones de Cristo resucitado son suficiente evidencia de nuestra resurrección, versículos 5 al 11, porque la negación de la resurrección muestra la falsedad del testimonio cristiano, versículos 12 al 15, porque la negación de la resurrección destruye toda esperanza del creyente, versículos 16 al 24. Ahí ven como la idea central es demostrada, ¿sí? Argumentada. La idea central puede ser ampliada y vimos el caso, en este caso, la idea central es presentada mayormente en forma completa, pero no totalmente,
¿sí? Hay otros puntos mayores que van sumándose a la idea central, ¿sí? En este caso está el caso de Esdras, que había preparado su corazón y se complementa para impedir a la ley de Jehová, para instruir, para cumplirla y para enseñar sus estatutos y decretos. El número de puntos mayores es determinado por el texto. Los puntos mayores serán de acuerdo a cómo está el texto formado. Sí, puede ser que tenga 3, 4 puntos. Todo eso depende de los pensamientos del texto. Los subpuntos son para explicar o clarificar los puntos mayores. No use los subpuntos para cosas que no tengan que ver con los puntos mayores que son el esqueleto del sermón, ¿sí? Que llevan la estructura del sermón. Y las transiciones nos ayudan a nosotros para que sea más ameno el mensaje, no haya un choque entre un punto y el otro, sino que haya como un puente entre un punto y el otro para explicar los distintos puntos dentro de la idea central del sermón, la proposición central del sermón. Este tema no se trata mucho, generalmente las transiciones, pero sí son muy importantes para que no se pierda el hilo de pensamiento del autor y para que la gente realmente esté prestando atención al mensaje, ¿sí? Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta, mis hermanos. Deben ser planeados con anticipación las transiciones también. Acá tenemos una forma de cómo bosquejar el título del pasaje, el texto de la Biblia o la paráfrasis, los puntos, la proposición central del texto, ¿sí? El tema y énfasis, o sea, y después la proposición central del sermón y el bosquejo, como puede ser visto, ¿sí? Aquí estamos viendo la interpretación, así que será proposición central del texto. Después, en otro caso, se transformará en proposición central del sermón. Le animo ahora que después de haber realizado el proceso de observación e interpretación, encuentre ahora la idea exegética, la forma en que la presentará junto con los puntos mayores y menores, como las transiciones que tenga y estructure el texto. O sea que ahora hemos hecho la observación del texto, tomado todos los puntos que hemos charlado en la lección. Hemos hecho la lección de interpretación y también ya tenemos la interpretación del texto de acuerdo a los puntos que hemos tratado. Ahora vamos a la idea central del texto, o la idea exegética, o la proposición central del texto. Cuando tenemos esa proposición central, es que también trabajamos los puntos mayores exegéticos, ¿sí? Del esquema, no homiléticos, ¿sí? Hasta ahí llegamos con la idea central del texto. Formular la idea central, primero exegética, después homilética. Cómo presentar esa idea central puede ser explicada, puede ser demostrada, puede ser ampliada, eso lo vimos. La primera explicada es que, por ejemplo, dimos el caso de Tesalonicenses, debemos servirnos unos a otros, debemos servirnos sin egoísmo, ¿sí? Ahí ven que es explicado, demostrado, hablamos de la resurrección, el argumento de la resurrección de Cristo en 1 Corintios 15, y ampliada hemos podido ver el ejemplo de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que Esdras había preparado su corazón, es una idea central del texto completa, pero no totalmente, sino que se añaden los puntos mayores para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar sus estatutos y decretos. Y culminamos con un ejemplo de cómo armar el bosquejo homilético. Hasta aquí sería la lección número 5.